Betsy era quien firmaba los escritos. Ella era quien firmaba los escritos y quien hacía todos los escritos lo hacían en el penal, en Chayapalca, el señor Orellana o su hijo. Este correo electrónico publicado por El Comercio demostraría que la jefa del gabinete mantenía comunicación con Araceli Oropesa López. De esa información se desprende que la premier Betsy Chávez y otro abogado habrían enviado correspondencia digital a la familia del narcotraficante. Acaba de ser revelado el mayor secreto de la flamante primer ministra Betsy Chávez, y es que resultaría que lo único que escondía no eran sus amantes, pues ahora se han destapado sus pasadas negociaciones con narcotraficantes. Así es, señores, hablamos de delincuentes recluidos en el penal de Chayapalca. Exactamente, hablamos de Gerald Oropesa y Rodolfo Orellana. Y prueba de todo esto son correos electrónicos entre la familia de los criminales con la ministra. Mejor veamos los detalles. Nuestra flamante primera ministra tiene un sospechoso pasado que empieza a conocerse. Tras negar en todos los idiomas que un paisano suyo había sido su pareja y luego ser descubierta, ahora el país se entera que Betsy Betsabé se esmeraba por mantener estrechos vínculos con oscuros personajes. Tony Montana, grande uomo, grande capo, Gerald, hermano. Uno de ellos es Gerald Oropesa, acusado por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Otro, el presunto líder de una organización criminal, Rodolfo Orellana Rengifo. Necesitamos localizar a una abogada de Tacna que nos pueda apoyar con estos trámites administrativos o judiciales. Esta noche en Veto a Saber, los vínculos que Betsy Betsabé hubiera preferido mantener en la sombra, sus nexos con personajes ligados a la corrupción y al tráfico de estupefacientes, nuestra primera ministra y sus contactos con los turbios protagonistas de las páginas policiales. Así que volveré justamente a las trincheras donde pertenezco. Quizá no lo recuerden, pero Rodolfo Orellana protagonizó uno de los escándalos de corrupción más grandes del país. La famosa red Orellana involucraba a diferentes personajes infiltrados en diversas instituciones del Estado. Tras ser capturado en Colombia, Orellana fue llevado al penal de Chayapalca. Conocería en ese lugar a una diligente y novata abogada. Este es el documento que lleva la firma de la primera ministra y el acusado Rodolfo Orellana. Que nombro a la doctora Betsy Betsabé Chávez Chino con casilla electrónica número 55516 como mi abogada a fin que se brinde las facilidades que establece el Código Procesal Penal. Chayapalca, 21 de julio del 2016. Rodolfo Orellana Ramos desmiente que la diligente Betsy Betsabé haya sido abogada de su papá en su investigación por lavado de activos. Sin embargo, confirma la cercanía que tuvo con su padre, la llamada ministra del Amor. Necesitamos localizar a una abogada de Tacna. Betsy fue contactada por intermedio de otro abogado de Tacna. Nos aportó en poder iniciar algunos trámites en el Ministerio de Justicia para que se pueda fiscalizar el penal de Chayapalca, ¿no? Orellana, con todo el apoyo de Betsy Betsabé, fundaría la Asociación por los Derechos de los Reclusos. Por aquel entonces, la primera ministra trabajaba en el Congreso, en el despacho del congresista tacneño Jorge Castro Bravo, aunque eso no fue impedimento para que pudiera dobletear. Llegamos al INPE con un documento, ¿no?, para que por transparencia nos brinden la información de la cantidad de veces que la ciudadana Betsy Chávez había ido al penal de Chayapalca. Me dijeron de que no podían darme la información toda vez que las visitas eran muy confidenciales. Las autoridades del INPE nunca informaron sobre estos ingresos. Eran tan confidenciales que hasta ahora no se sabe con exactitud el trabajo que hacía Betsy Betsabé.
Tampoco se sabe de sus honorarios y si actualmente mantendría algún vínculo con Orellana. Lo que sí sabemos es que por aquel entonces hasta le hacía favorcitos. Iniciar el trámite para la fiscalización del penal de Chayapalca con el Ministerio de Justicia en aquel momento implicaba el traslado de la persona que lo estaba haciendo, que en ese momento era la doctora Betsy Chávez, a Lima, y en Lima mi papá aprovechó la oportunidad de este viaje para poder enviarle una carta, ¿no?, para la mamá de su hija. En efecto, cuando aún no cambiaba de look, llevó el encargo. Visitó a Esther Carolina Furlant, expareja de Orellana. Esther Carolina es quien pagó ilícitamente $1000 a un agente penitenciario para que ingresase un celular a Piedras Gordas y así poder comunicarse con el padre de su hija. Chávez, sin reparo, la visitó el primer día de julio del 2016. Según el registro del INPE, se quedó en el penal de Chorrillos por casi 4 horas. Mientras que en Tacna el rumor que Betsy Bexabé era muy cercana a los capos de Chayapalca crecía. Me dieron la información que Betsy era quien firmaba los escritos. Ella era quien firmaba los escritos y quien hacía todos los escritos lo hacían en el penal, en Chayapalca, el señor Orellana o su hijo. Pero Orellana no habría sido el único que consiguió auxilio de la Premier. Este correo electrónico publicado por El Comercio demostraría que la jefa del gabinete mantenía comunicación con Araceli Oropesa López. De esa información se desprende que la Premier Betsy Chávez y otro abogado habrían enviado correspondencia digital a la familia del narcotraficante el pasado 7 de diciembre del 2016. Hemos acudido a entrevistarnos con internos de dicho establecimiento penal, entre ellos el señor Rodolfo Orellana Rengifo, Gerald Américo Oropesa y Joran van der Slot, para quienes solicitamos se efectúe una revisión médica especializada y una evaluación psicológica a fin de determinar los daños físicos y mentales que se les ha producido con el accionar de las autoridades penitenciarias. La defensa legal del Tony Montana peruano niega que Betsy Bexabé haya sido abogada del excarcelado personaje. He conversado con la familia y no la conocen. Nunca la han visto. El presunto correo electrónico que será objeto de análisis y de denuncia por delito de falsedad genérica, lo único que demuestra es que alguien envió un mensaje a un correo que no es de la hermana de Gerald. No hay respuesta ni conversación alguna. Conseguir la versión de la jefa del gabinete ministerial es imposible. Ella no responde a la prensa independiente y prefiere refugiarse en el canal de Todos los Peruanos, donde le hacen entrevistas complacientes, donde le ponen entrevistador a su medida. Si los parlamentarios, de los que yo también soy parte, no nos ponemos de acuerdo de una vez con el Ejecutivo y nos ponemos a trabajar, sin que esto signifique tráfico de influencias, ¿no?, que ahora pues cualquier hecho está catalogado dentro de organización criminal. Si de organizaciones criminales hablamos, sería saludable que la flamante jefa del gabinete ministerial le cuente al país sobre sus vínculos con los ilustres inquilinos del penal de Chayapalca y por qué trató siempre de ocultar esa parte de su historia. Como viste, ahora todo va cobrando sentido, y es que si la Premier Betsy Chávez antes pudo defender a narcotraficantes de tallas mayores como Oropesa y Orellana, quienes están recluidos en el penal de Chayapalca, ¿cómo no va a poder defender a un delincuente como Pedro Castillo, quien también acabará preso en Chayapalca, por cierto? Cuéntame qué opinas acerca de este notición en la cajita de los comentarios. Y si quieres que todo el Perú se entere del oscuro pasado de Betsy Chávez, comparte este video. Espero verte en el siguiente con mucha más información. Hasta pronto.